puerta de la huerta. Estiramos y la estiramos. Masa, ladrillo. A mí me tiraron cacahuetes ayer. Huerta chachi, chapusería. Se ha mimetizado. Que me junge. ¡Pinche! ¡Masa! Ah, error. Me parece a mí que aquí lo que hay que hacer es el bruto. La puerta. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, gente, pues ya estoy por aquí, que ya era hora. Voy a ponerme con lo del murito. Una de las cosas primeras que pensé es que esto se quedaba corto para luego unirse al muro. Entonces creo que es por donde tengo que empezar, a terminar este muro hasta aquí para luego poder echar la horizontal para allá. Voy a hacer unas mediciones primero. Me he traído el cordel, herramienta indispensable si quieres que las cosas te salgan rectas. Y a ver si nos da tiempo, porque son las 6 menos 10 de la hora antigua. En verdad son las 7 menos 10 y nos quedan pues eso, como 1 hora y media de luz más o menos. A ver si me da tiempo de hacer aunque sea esta parecita y comenzar la siguiente para ir planteando el cierre de la huerta, que es casi lo que más nos interesa terminar para poder empezar a plantar, porque sin cierre no hay lechuga asegurada. Voy para allá. Margarita, di algo. 1,80, 1,70. Está subiendo el cagadero de las gatas que voló el otro día. Hay una diferencia de 10 centímetros de este extremo al otro extremo de allí. Como quiero que la huerta quede más o menos cuadrada, que si me vaya a 2 centímetros no va a importar, pero 10 centímetros va a ser mucho. Vale, teniendo eso en cuenta, esta parte del muro tiene que estar un poquitito más para acá con respecto a aquel. Voy a hacer la masa y a empezar este muro. Pues no me voy a complicar mucho, que esto no hace falta mucha chirinanga para hacerlo. Voy a hacer volquete así. Sí, están cayendo gotas. Qué sabroso. Buah, esto va a entrar justo. No. No entra. No entra, tenía que haber picado más. Me cago en la mar. Pero escucha, eso pícale un pelín. Observar la perfección ¿Se observa algo? de mi picao. Sí. Espera, que enfoco más. Mirad qué justito. Está justito, hija mía. Qué viene calculado. Ladrillos cortados. Tráeme la paleta y lo partimos por la migaza, ¿vale? El problema va a ser cuando piquemos luego la tierra para allá, pues que no nos llevemos algo de pared. Pero bueno, ya en ese momento ya se verá lo que se hace. Voy a ver si lo consigo hacer como si fuera una profesional. Evidentemente no soy una profesional, ¿verdad? Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Aquí voy a necesitar menos masa. Vengo para acá. ¿Y aquella piedra qué vamos a hacer con ella? Esquivarla, integrarla dentro del asunto. ¿Sí? Vale, no la vamos a intentar sacar. No. Vale, y ahora esto pues no entra ahí. Porque tengo que partir ahora un cachito más pequeño.
¿De la magia de antes? Al truñífero de ahora. No pasa nada. Me apañaré con esto que tampoco pasa nada, ¿eh? Vale. La verdad que podría haber quitado un poco de más. Niña. Cojones. Masa, ladrillos. He comido como una bestia salvaje, porque he hecho huevos rellenos de las quicas y luego no me podía mover. Así que tiene que trabajar Erika, porque yo estoy enferma. Excusas. Bueno, extensión hecha. Un poco regulinchi, pero bueno, ya sabéis que esto es para la huerta. Con esto nos sobra y luego va a llevar el revestimiento encima que lo va a unificar mejor. En 25 minutos. No, menos, en 20 minutos lo he hecho todo. Mira Castro Balnera, qué bonito. Qué guapo. Tengo esos ladrillos nada más. No me va a dar para hacer toda la tira, ni de coña. Ay, qué rico, para chuparse los dedos. Pero bueno, voy a empezar y hay una cosa que no hemos tenido en cuenta y es que esto hay que rellenarlo, porque si no, ¿dónde voy a poner yo los ladrillos que van? ¿El qué has dicho? Hay que coger el pico, cariño, para rellenar eso de ahí. ¿El qué? Tranquila, amor. Lo tengo más o menos claro. Voy a coger tierra de esta zona y la voy a echar en el agujero, para luego poder comenzar el muro hacia acá. Triqui, triqui, traca, tra. Hay una piedra que pusimos en su día. ¿Te ayudo? Buah. Y echa la tierra ahí, muy inteligentemente yo, que tenía que haber empezado por la piedra. Y ahora quiero quitar la piedra. Así, de forma mágica. ¿Y si dejamos la piedra? Ya, es que igual queremos plantar algo ahí y hay una piedra. Vale, la cuestión es que voy con zapatillas, entonces. Ponte las botas. Sí, otra vez vete para allá, ponte las ¿Y por qué botas. estás con zapatillas aquí? Porque no estoy pisando ya la tierra. Espera, espera, que voy. No, que esto no sale, que esto no sale. No, déjalo. Vale. Que quede grabado para la prosperidad que dentro de la huerta tenemos una piedra. Pues yo ahí, justo ahí, quería plantar perejil. Pues igual el perejil le va muy bien. Que haya una piedra. A ver, que no va a pasar nada, porque esto, según vayamos llenando, va a tener tierra hasta aquí. Solo que, pues nos la encontraremos de vez en cuando. Vale, tráeme la pala que coja tierra de aquí, por favor. ¿Trae ladrillos, cariño? Mira, pones así. Ah, vale. Vale, traca,
traca, bueno, da igual. Esto se corta un cacho y ya está. Pero, traca y traca, traca. Vale, ahora vamos a medir. 1,56. 1,63. Cordel. ¿Los ladrillos cuánto miden? 11. Pon más o menos un poquito más para adentro, por ahí. Más. Vale. Hazle un nudo corredizo. Con una vuelta suele valer, ¿eh? Coge la maceta y el hilo y vamos para allá. Ahí, clavar. Voy. Tenemos la misma distancia, 1,47, 1,47. Ese cordel tiene que estar tenso, ¿vale? Voy a volver a medir. ¿Qué pone? 1,45. Que debe ser que al clavarse se ha ido un poco para allá. Es que ahí está Blandiblue, échale tierra. Usar ladrillos que tenemos por ahí chunguitos, que la base sea de eso. Ladrillos, tejas, retales. ¿No te molestará ahí el hilo? Sí, el hilo siempre molesta. Más. Voy. Y ahora vamos a hacer una chapusería, como nos dijeron una vez. Eso es una chapusería. Vamos a hacer una pequeña base en toda esta línea para luego ya ir colocando ladrillos. O sea, una chapusería. ¿Eh, amor? Chapusería. ¡Tracatrá! Imagen cambiada. Y las campanas sonando. Sigamos. Bueno, aquí tengo una pequeña tendencia de tener el ladrillo hacia acá, pero ya lo corregiré porque me está costando bastante y tampoco es tan relevante. Esta primera base se va a quedar enterrada y que es una tendencia, que tampoco pasa nada. No es una pared de una casa. Si fuera la pared de una casa, pues es otra cosa. No vas a hacer en tu casa las paredes torcidas, está claro. Pero bueno, que es una ligera tendencia que tienen los ladrillos hacia acá y luego en la siguiente hilera se ponen un poco más así y listo. Justo me va a llegar la masa que tengo para los dos ladrillos que me quedan. Así que vamos a darle. Y la batería del móvil te va a llegar también justo. ¿Sí? Sí. ¿A qué huele? ¿A que he metido leña? ¿Será? ¿Será? Qué bien huele el fuego. Ay. Justo, igual me queda un poco corta, pero vamos a ver. Que te queda ese ladrillo y tienes otro detrás. Eso es. Ya. Te echo un poco ahí de... No. Si no llega, pues no llega. No pasa nada. Vaya, tiene el ladrillo que queda perfecto. Pues nada, se queda uno por poner. Este le he gastado por allí en aquel muro y ya está. Esto es el muro.
Eso ha quedado claro. Y ahora, en este lado de aquí, señala en qué lado. No entiendo. ¿Dónde va a ir el caminito? Ah, aquí. Vale. Ahí vamos a hacer, donde está señalando ella, taca, 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 un caminito precioso como ese, pero en pequeño. Pero Para... hoy no va a ser, ¿eh? No va a ser hoy. Ni tampoco próximamente, porque hay que plantar ya. Estamos a 31 de marzo, hay que plantar ya. Entonces nos urgía hacer este muro para poder hacer el cierre. Hacemos el cierre, plantamos y ya más adelante haremos este caminito. Este caminito nos va a servir para que cuando entremos no pisemos esta tierra. Estaremos aquí apoyados en este caminito. En el para super marcar caminito. Bueno, pues esto es todo por hoy. ¿O qué? ¿Quieres ir a por ladrillos? Iría por ladrillos por aprovechar los recursos que tenemos en este precioso entorno. Pero es que no nos da la vida, ¿eh? Yo tengo 2 trabajos ahora. Mira qué cara tiene de 2. cansada. Más la edición de todos los vídeos, más el trabajo en casa. Sí, no, la verdad que llevamos tute. Huerta perfecta, con su cerramiento, con su caminito. Somos del zoo. Nos miran. Les quedan 2 años para mirarnos. Jo, está bien que te cortes, tío, un poco. A mí me tiraron cacahuetes ayer. ¿Qué está haciendo ahora? Nah, pues gastar la masa, ¿qué voy a hacer, cariño? ¿Huerta chachi? ¿Chapusería? No es chapusería. Lo lucirás con piedra también, ¿no? Claro. Bueno, hay que Pero, oye, todo no se puede comprar hacer unos a la vez. pantalones. Las cosas llevan su proceso. Y mientras tanto hay que vivir también. Así que... Nos vamos a vivir un rato. Hasta luego. Buenos días. Estamos ya en el último día de Semana Santa. Hace muy bueno, pero hace bastante viento. Ayer andamos con el muro, pero tuvimos que dejarlo porque no nos quedan ladrillos. Lo que voy a hacer ahora es buscar varas de avellano porque las vamos a usar para hacer el cierre de la huerta. Así que vamos a ello. Pepe, vamos. Corre, coge el hacha. Hemos ido a por ladrillos al Bricomonte para que podamos seguir, porque si no mañana al final Erika trabaja a la mañana, yo a la tarde, de que yo los quiera comprar ya nos vamos al miércoles. Entonces así a la tarde ella, si no llueve, se puede poner a terminar el muro. Con estas varas vamos a hacer el cierre y pondremos la malla todo alrededor, clavada en las estacas. Pondremos una puertita para poder entrar. Arreglaremos todo lo que es la huerta desde dentro, porque todo esto de aquí va a ir con una malla. Voy a intentar soltar la malla, a ver si puedo. Si no puedo, pues nada, lo dejaré para cuando estemos las dos. Que me junge. Eso que acabo de hacer no es buena idea, porque lo que voy a hacer es desafilar el hacha. Voy a ver de otra manera. Se ha mimetizado. La malla está atrapada debajo de la saca de grava. Voy a esperar a Erika. O sea, está completamente integrado. Es parte de...
Yo eso sola no lo puedo arrancar, ni de palo. Buenos días. Como me he joribiado la mano y Erika está en León, no podemos terminar el cierre de la huerta. ¿Pero qué pasa? Que antes de hacérmelo de la mano, compré los plantones con la intención de terminar el cierre y poder plantarlos. Claro, ahora no va a ser posible hasta la semana que viene. No quiero que se me estropeen y aunque están en papel de periódico húmedo y entonces se conservan unos días, yo creo que lo que voy a hacer es coger tierra y pasarlos aquí, a este semillero que a ver, a mi parecer, pues se conservará mejor que envuelto en el papel de periódico, porque ya hay alguno que se me está espachurrando un poco. A ver qué tal me apaño con la izquierda, por cierto. Estamos llegando al Brico. ¿Qué cosas compraremos hoy? Queremos ladrillos normales y corrientes de toda la vida, me les he saltado estos. Bueno, ya está Erika de vuelta. Y vamos a seguir con la huerta. Aquí está Ana preparando la masa. Bueno, en verdad no está preparando la masa. Buscando una camiseta. Que está en pelotillas. Y voy a seguir con el murete este. A ver si lo terminamos y empezamos con el cierre. Espectacular. Maravilloso cielo. ¿Has traído agua? Sí, está aquí. Agüita, toma, cariño. Hace mucho frío. Voy a encender la estufa. Perfecto. Qué contenta estoy. Ha vuelto la ingeniera, ya no tengo que pensar. Qué morro. ¿Qué te pasa? Que yo no entiendo por qué esto, cariño. O sea, he hecho escaleras para algo. Para que yo ponga la placa. Ya. La placa y la botella de agua ahí detrás a la sombra. De la placa. Vale. Vamos a aprovechar estos ladrillos que trajiste el otro día. Aunque los ladrillos del Brico, ¿dónde están? En la furgo, los descargo. Vale. No tardes en volver, pinche. No. No me vale este ladrillo porque aquí tengo un poco alto. Se quedó masa en esta base, mira, lo voy a mostrar. Se quedó masa en esta parte de abajo y entonces ahora el ladrillo no me va a permitir ser bajado. Así que voy a coger un ladrillo de los pequeños y listo. Observar la vida salvaje en todo su esplendor. Que echamos los restos como si fuera una compostera gigante. Pues nos están saliendo ajos. Esto tal vez sea una cebolla puerribolla. Aquí otro ajo. ¿Ceborro? Aquí ha salido una señora. ¡Pinche! ¡Masa! ¿Cuántos has comprado? Aparcado. 500. En este cachito de ahí voy a meter retales de tejas para rellenar y luego ya voy a tirar con la siguiente fila. Lo que voy a hacer es, como luego tengo cambio de ladrillo, este es más estrecho y el otro es más ancho, estos ladrillos les voy a dar un poquitito más de grosor. Y a los siguientes, que son los del Brico, les voy a dar menos grosor de masa. Y así se me quedan igualados. Ya tengo hecha la segunda hilera.
Ahora voy a hacer a esta esquinita porque me sobra un poco de masa y ya está. Básicamente esto se va a quedar así hasta que nos decidamos a hacer el siguiente bancal. Problemas. Me va a quedar mucho más alto y no puede ser porque luego yo tengo que colocar esto, entonces me tiene que quedar a esta altura. Y no tengo ladrillos de los pequeños, los he gastado todos allí. Error. Pues lo haremos con tejas. Sobra con eso. Ahora voy a gastar la masa que me queda en esa parecita. ¿Qué tal, amor? ¿Qué te pasa? Habéis visto mis intentos infructíferos de quitar esto. Es imposible quitarlo uno solo. Es parte ya del suelo. Me parece a mí que aquí lo que hay que hacer es el burruto. ¡Un huevo! ¿Dónde vas con ese hijo de la Kika? El hijo de la Kika está caducado. ¡Y voló! ¡Ha rebotado! ¡Me está picando! ¡Putas! Ay, porque está con el sombrero, si no... ¡Son hormigas bebé! Mira, no, porque son bebé, porque hay una hormiga negra llevándoselas. Voy a ponerlas en el mismo sitio, no os preocupéis, ya, pero ir moviendo la casa. Estamos planteando la puerta y el tema que nos encontramos es que esa piedra que tenemos ahí atrás nos estorba mogollón para hacer la puerta. Pero bueno, hemos encontrado una manera, aunque no va a quedar completamente horizontal, va a quedar un poco esquinada. Es la mejor manera que hemos encontrado para que la puerta quede bien, no nos estorbe. ¿Puedes? Ya, es que pesa tú. ¿Le doy un poco? No. Pero baja, porque yo me voy guiando de las rajas y acabas de esconder una. Ya. Habrá que echarle tierra. ¿Por qué no habremos puesto la grande aquí y la corta ahí? ¿No eran iguales? No. La puerta. Vale, pues vamos a empezar con la malla. Azada y pala. Y tú le vas dando con la azada y yo con la pala lo voy echando hasta permazar ahí. Porque si no, no vamos a poder clavar nada en esa estaca. Echa. Hemos dicho 1,60 y algo, ¿no? 64. Por ahí. Me falta que sea exacto, amor. Perfección. Y vamos a colocar la malla, pero me tengo que ir y no nos va a dar tiempo. Entonces empezar y dejarlo a medias es un truño. Así que no podemos colocarla. Vamos a ver si aunque sea nos da tiempo de poner las estacas de atrás. A 1,60 y algo, amor. 1,60. 64 más o menos. Sí, por ahí era. ¿Bien mi mano ahí? ¡En la cabeza! Lo siento, amor. No, la mano derecha más abajo. Ahí. Más abajo tú. Ahí. Es que te cae encima. ¡Gordo! No os perdáis ni un poquitito de este espectáculo.
Está contenta porque tiene tomas falsas para el principio. Con ¿Manguear? manguear. ¿Cómo te mangueo? Se inicia la temporada de ducharse con la manguera. Eso no lo vamos a grabar, ¿vale? No. Tengo un pequeño problema y es que al estar yo sola no voy a poder colocar la malla. Va a ser algo casi imposible. Pues haré otra cosa. Estoy viendo que en esta parte de aquí hay que rellenar bastante de tierra. Voy a hacer eso por el momento y luego plantaré las lechugas y las coles que tenemos. Mientras que les dejo el último ratito, voy a hacer lo de la tierra y luego ya las llamaré para guardarlas y me pondré a plantar. Creo que voy a echar un poco más de tierra. Voy a llamar a las gallinas para que pueda plantar las lechugas sin peligro. Me faltan dos. Venga, gracias. Venga, que os he hecho más. Creo que lo consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sigue faltando una. Conseguido. A dormir. ¿Ese sería? Ya es momento de plantar las lechugas. Ana el otro día, con su buena intención, metió las lechugas aquí, en estos cachirulos que son más grandes. Y yo creo que es peor. Se estresan 2 veces. Pero bueno, que no se van a morir. Vamos a plantar aquí. Porque la verdad que están muy cerca. Me parece que me he pasado de junto. Bueno, veremos a ver. Tampoco importa, porque vamos a dejar pasar un par de semanas y vamos a plantar más. Hacemos una prueba, a ver cómo sale. Ahora tengo 4 acelgas, una lombarda y luego coles. Coles o brócolis o no sé lo que son. A la vez de las lechugas voy a plantar las acelgas. Es que las acelgas no hacen cogollos. Esto he hecho unas hojas gigantescas. Y con toda la comida que tiene este año va a ser brutal. Con toda la comida que tiene este año, el bancal me refiero.
definitivamente me he pasado de juntas. Yo creo que mi abuela las plantaba así, igual un poquitito más separadas, pero por ahí. Las acelguitas, que igual estas sí que las podía haber juntado un poco más, y las coles. Y lo siguiente que plantaremos serán unas cebollas frescas y más lechugas. Y ahora a regar. Bien, pues la MOA da por concluido la jornada de hoy. Ahora me voy a abrir una cerveza y a disfrutar de las vistas de mi casa. Pues que ya me he bebido la cerveza, cabezas. ¿Y sabéis qué? Que aún tengo ganas de más. Es de día. Son las 9 menos 5. Vamos a darle un poco. Esta zona de aquí el año pasado plantamos calabazas. Y este año la intención es plantar maíz y plantar judías. Bueno, judías no. Alubias de la zona, o bueno, igual judías, ya veremos. Queremos probar a plantar las calabazas junto con el maíz y una leguminosa que crezca enredándose. Pues voy a darle un poquitito a esto para mezclarlo y un trabajo que me adelanto. Hay una ley de... Joder, ¿cómo se llama este hombre? El padre de la permacultura. No me acuerdo ahora mismo quién es. Puf, no me acuerdo. Pero dice, todo lo que le quites a la tierra, devuélveselo. En este caso, el año pasado, sacamos una barbaridad de calabazas. Y siempre intentamos, todo lo que podamos, lo echamos a la tierra. En el momento de la descomposición, los productos así en bruto roban nitrógeno de la tierra para el proceso de la descomposición. O sea, hay un lapso de tiempo en el cual hay como una especie de empobrecimiento del nitrógeno, pero a la larga se lo estás aportando. Pero vamos, que hay hormigas, mosquitos, es vida. Y si nosotros queremos que la tierra nos dé un alimento lleno de vida, tenemos que darle vida también. Cuanto más natural es todo, el producto que recibes es más natural también. Se llama Peter Boff. No es ninguno de esos dos nombres, pero es un nombre similar, como si fuera un José o un Carlos. No me acuerdo de su nombre. Ya me acordaré luego, que tengo un libro en casa. Pues aquí estoy, incorporando la calabaza que sobró el año pasado a la tierra nuevamente. Buenos días. ¿Ya estás preparada, cariño? Los instrumentos. ¿Qué es eso tan negro? Esto es té negro, pero es té negro rico. Grapas, gafas, amoladora y metro. Pues hemos puesto aquí unas estacas y vamos a poner la valla bien estiradita, grapada en las estacas todo alrededor. Estiramos y la estiramos y cortamos por donde nos haga falta y la ponemos. ¿Te has enterado de lo que vamos a hacer? Va a quedar una malla antipersonas. Mejor. Para que nadie nos robe las lechugas. Es que cortarlo luego... Van a quedar pinchantes. Van a quedar... enrollar un poco hacia afuera. Sí se va a poder, Hay que enganchar. Yo creo que sí. Lo que se puede hacer después es añadir tierra por todo ese borde. Para que ya no se mueva. Claro, se van enganchando en el ladrillo Vale. y luego se añade tierra, ¿sabes? Así desde dentro y se va sellando la malla. ¡Dejadme salir!
¿Sabes que esas flores se cierran a la noche? Esas flores que hay ahí. Tendríamos que desbrozar, pero es que nos da mucha pena. Hay un montón de vida salvaje Es que vienen abejas, a lo mejor podríamos dejar una parte. en toda esta flora que tenemos aquí. Pues hay un montón de fauna. Abejitas, bichitos. Aquella parte es más ortigal. Igual podemos desbrozar la parte del ortigal y dejamos todas estas flores. Pues estas flores a la noche cierran el capullito. Hola, abejita. Gracias por venir a nuestra casa. Que no tengo los pies acostumbrados a pisar. Bueno, por fin. Nos vamos a poner con la puerta de la huerta. Puerta de la huerta. Tengo 4 tablas que son más o menos iguales y las voy a usar para hacer la puerta de la huerta. Sí queda una puerta decente de la huerta. La verdad que no sé si dejarla así, en plan sin cortarle lo que le sobra, porque también me gusta cómo queda. Vamos a dejarlo así. Bueno, soñadores, por esta semana ya damos concluido, no el curro, el vídeo. Estamos contentas, nos ha quedado bastante bien el cierre, ya veis que no tienen por dónde entrar y bastante satisfechas. Esperamos que os haya gustado el vídeo, os hayáis divertido y bueno, y hayáis aprendido algo. O nos enseñéis algo, ya sabéis, en los comentarios decirnos todo lo que queráis, sugerencias, oye, esto es un truño lo que habéis hecho, lo que sea, no nos importa. En modo crítica constructiva tenemos los ojos abiertos a leer comentarios. Una cosa más, el toque estrella de la huerta. Esta puerta que me he currado. Tuve un fallo técnico en el vídeo, se petó y no se vio cómo la colocaba, pero no tiene mucho misterio, ya sabéis, unas bisagras, tacatá, unos tornillos y venga, abrir y cerrar. Le he puesto un cierre, bueno, un cierre última generación. Este cierre ni en la NASA lo tienen. Es más difícil ahora entrar en la huerta que en el Pentágono, así que las Luisas se tendrán que ir a comer. Nada, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.